Ok, vamos a ver cuál hacemos. Entonces, ok, vean esta, la 7. Este problema es, podríamos decir que es representativo. Dice, tres cargas positivas se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero. ¿Cómo se muestra una figura? Entonces tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Es un triángulo con los tres lados iguales. Las cargas no son iguales. Estas dos son iguales entre sí, pero la tercera carga tiene una carga más 2Q, ¿verdad? O sea que esta es el doble a estas otras dos. Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el centro del triángulo. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Entonces tenemos lo siguiente. Hay un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, perdón, equilátero. Tiene los tres lados iguales. Cada uno de los lados del triángulo tiene una distancia de ¿ok? D, D y D. Hay tres cargas. Más Q. Más Q. Y más 2Q. Nos dice entonces, averigüe, encuentre el potencial eléctrico en el centro. Generalmente, en una pregunta como esta, es normal que nos salga alguna recomendación del tipo de, a no ser que se exprese de otra manera, se supone que el nivel de referencia del potencial V igual a 0 en R igual a infinito. ¿Verdad? Bueno, esta aclaración lo que quiere decir es que el potencial eléctrico de una partícula puntual es igual a la constante de Coulomb por la magnitud de la partícula dividido entre la distancia. Dos cosas importantes, ¿verdad? Recuerden que el potencial eléctrico es una cantidad escalar, no tiene componentes, no tiene dirección, es solamente la magnitud, es una escalar. Y la otra cosa es que el potencial de una partícula puntual decae con la distancia, a diferencia del campo eléctrico o la fuerza que decaían con el cuadrado de la distancia, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, en el centro del triángulo debe ser entonces un punto que se encuentra más o menos acá, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un poquillo de mate para hallar las distancias R, ¿verdad? Vean entonces que R vendría a ser estas distancias de acá. O sea, esta sería una R, esta sería otra R y esta sería otra R. Como el triángulo es rectángulo, entonces por simetría, ¿verdad? Las R's deben ser todas iguales entre sí. Entonces, hay que relacionar las distancias R's con las distancias D's que miden los lados del triángulo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Una forma de hacerlo sería que ustedes construyan un pequeño triángulo acá. Lo que voy a hacer es que voy a trazar esta línea de acá, ¿verdad? De manera que entonces yo, si yo, por ejemplo, si yo pinto este triángulo, ¿verdad? Este sería un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Tiene un lado que mide de medios y tiene una hipotenusa que mide R, ¿verdad? Además, yo sé, yo sé que
todo este ángulo que está acá tiene que medir 60 grados, porque eso es una consecuencia, ¿verdad?, del hecho de que es un triángulo rectángulo, que los tres lados internos miden lo mismo. Entonces, ¿cuánto debe medir, por ejemplo, este ángulo de acá? Bueno, este ángulo de acá debe medir 60 grados. Es una consecuencia del hecho de que cada uno de estos lados, de estos ángulos, ¿verdad?, que yo estoy marcando, tienen que medir 120, ¿verdad? Corresponden a la tercera parte de una circunferencia, entonces miden 120 grados. Entonces, este otro mide 30, ¿ok? Entonces ya con esto que acabo de hacer, ¿verdad? Ya ustedes pueden ver acá fácilmente que si ustedes, por ejemplo, ustedes calculan cuánto es R por el coseno de 30, les debería dar de medios, ¿verdad? Entonces, R por el coseno de 30 tiene que ser igual a de medios. Entonces, esto quiere decir que R tiene que ser igual a D entre 2 coseno de 30, ¿verdad? Vean que eso es lo que estoy haciendo es que estoy calculando R, ¿verdad?, en términos de las cantidades que yo conozco. Bueno, ahorita sé que el coseno de 30 se puede calcular fácilmente con la calculadora. Es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces quiere decir que R es igual a D sobre raíz de 3, ¿verdad? R es igual a D sobre raíz de 3. Entonces, el potencial en el centro, ¿verdad?, fácilmente lo calculamos como K por Q entre R. Para tomar, por ejemplo, esta de acá. Luego K por Q entre R para tomar esta de acá. Más 2K por Q entre R. Para tomar esta de acá que vale 2Q, ¿verdad? 2Q. Esto es igual a 4K por Q entre R. Pero R es D sobre raíz de 3. Entonces quiere decir que el potencial es igual a 4 por raíz de 3 por K por Q entre D. Ahí está. Ese sería el primer problema que hacemos, ¿verdad? Es un problema muy sencillo, ¿verdad? Es principalmente un problema algebraico porque no hay que calcular ninguna cosa, más allá de este coseno de 30, pero esto se supone que es un dato de conocimiento general. Igual ustedes pueden calcularlo en la calculadora y les va a dar que es raíz de 3 sobre 2. Muy bien. ¿Alguna duda con este ejemplo? No. Bien. Vámonos de vuelta al libro. Vean, por ejemplo, también es importante saber cómo relacionar las diferencias de potencial con los campos eléctricos. Vamos a ver cuál hacemos. Vean este problema. El 5. Dice, una varilla aislante con una densidad de carga lineal lambda de 4 microcoulombs por metro y densidad de masa, ¿verdad? O sea, está la densidad de carga que es carga por unidad de longitud y está además la densidad de masa que es masa por unidad de longitud. Entonces la densidad de masa es
0,1 kilogramos entre metro. Se libera del reposo en un campo eléctrico uniforme de 10 volts entre metro, dirigido perpendicularmente a la varilla, como hacemos en la figura, ¿verdad? Como esta figura de acá. Determina la rapidez de la varilla después de que ha recorrido 2 metros. ¿Qué pasaría si, de qué manera cambiaría su respuesta al inciso A si el campo eléctrico no fuera perpendicular a la varilla? Bueno, si fuera, digamos, paralelo o fuera hacia otra dirección. Explique eso. Vamos a copiar el enunciado. Lo voy a pegar en el chat. Y me voy a ir para la pizarra. Ahí es capaz que hay algún error en la forma en que lo copié, pero ustedes ahí lo pueden revisar. Entonces, este es un caso, ¿verdad? Donde hay que recordar de Física 1 el tema del teorema del trabajo y la energía, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es relacionar el campo eléctrico, que es como, digamos, que hace un trabajo para relacionarlo con la energía cinética de la varilla. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos un campo eléctrico que apunta para la derecha, ¿verdad? Ese sería nuestro campo eléctrico. El campo eléctrico como tal es un vector, ¿verdad? Entonces tiene magnitud, tiene dirección. Pero la varilla, ¿verdad? Es un objeto sólido que se encuentra perpendicular al campo, ¿verdad? Entonces, nos dicen que esta varilla tiene las siguientes propiedades. Tiene una densidad de masa de 0,1 kilogramo entre metro. Y tiene una densidad de carga de 40 microcoulombs entre metro. ...40 microcoulombs entre metro. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que la varilla tenga una masa de 0,1 kilogramos y tenga una densidad de 40 microcoulombs. Ese sería el caso si supiéramos que la varilla tiene una longitud de 1 metro, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cuánto es la longitud total de la varilla. Lo único que nos dan es entonces cuánto es la densidad y la densidad de masa y la densidad de carga. ¿Okay? Algo que se podría hacer, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es que ustedes dividen la varilla en varios pedazos pequeños. Ustedes agarran, por ejemplo, un pedazo de varilla que tenga una longitud de X, ¿verdad? De X porque es una distancia muy, muy pequeña, infinitesimamente pequeña. Entonces, ese pedazo de varilla tiene una masa diferencial también, que sería dm, igual a la densidad de masa, o sea, lambda, por dx, ¿verdad? Y tendría una carga infinitesimalmente pequeña de Q, que sería igual a la densidad de carga que hemos llamado, mentira, la densidad de carga es lambda, ¿verdad? Lambda por dx, mientras que la densidad de masa era mu. Tengo que cambiar esto, entonces. dm sería igual a mu por dx y dq sería lambda por dx. ¿Ok? Sería entonces la masa de ese pedacito de varilla y la carga asociada a ese
pedacito de varilla. Entonces dice, suponga que la varilla parte del reposo, ¿verdad? Y después de que la varilla ha recorrido una distancia de 2 metros, ¿cuál va a ser su velocidad? Entonces, vean que en este caso, ustedes lo que asumen es que la varilla se mueve una distancia de 2 metros, ¿verdad? En este caso, el vector de desplazamiento sería paralelo al vector de campo eléctrico, ¿verdad? Que sería el desplazamiento. Es igual a 2 metros. Entonces, hay que aplicar aquí el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué es lo que dice el teorema del trabajo y la energía? Okay, el teorema del trabajo y la energía lo que dice es que el trabajo que hace una fuerza sobre un objeto, o que hacen varias fuerzas, porque pueden ser más de una fuerza, es igual a la energía cinética final del objeto menos la energía cinética inicial, KF menos KI, ¿ok? ¿Cuál sería el trabajo? Bueno, el trabajo entonces tendría que ser el trabajo que hace el campo eléctrico. Es muy fácil, ¿verdad? Vean, ¿se acuerdan que la fórmula para el trabajo decía que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre los vectores? Entonces, como en este caso, el vector de desplazamiento es paralelo al del campo eléctrico, entonces quiere decir que esta cita es 0, ¿verdad? Y ustedes saben que coseno de zeta es igual a 1, entonces esto sería simplemente igual a la fuerza por la distancia. ¿Y cuál es la fuerza? Bueno, la fuerza, ¿verdad? En un campo eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico. Claro que en este caso, la carga es la que hemos llamado la carga de Q, ¿verdad? Entonces sería dQ por E. Esto sería igual a dQ por E por la distancia D, ¿verdad? Vean que esta D es D de diferencial y esta D es D de distancia. Y dQ es lambda por dx. Entonces, vean que son varias sustituciones. Lambda por dx por E por la distancia D, ¿verdad? Ese sería el trabajo. ¿Cómo se calcularía entonces ahora las energías cinéticas? Bueno, como siempre, ¿verdad? Esto lo voy a hacer a mano porque es un poquillo más complicado escribir esto en letra de máquina, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que KF sería entonces la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2. Pero la masa es dm, ¿verdad? Porque es una masa infinitesimalmente pequeña. Entonces, esto sería igual a mu por dx por v final al cuadrado entre 2. Y por otro lado, KI de una vez decimos que es igual a 0, porque la varilla parte del reposo, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros igualamos el trabajo con la energía cinética, ¿verdad? O igualamos el trabajo con la diferencia de energía cinética, entonces nos queda que, por un lado, el trabajo es igual a lambda por dx por E por la distancia D, ¿verdad? Mientras que KF es igual a mu por dx por v final al cuadrado entre 2. Vean que afortunadamente no hacía falta precisar
cuánto tenía que medir la distancia de X, porque se nos va a cancelar. ¿Lo ven? Se cancela. Al final lo único que importaba realmente es cuál es la densidad de masa de la varilla y cuál es la densidad de carga. Entonces, lambda por E por D es igual a mu por V final al cuadrado entre 2. Y V final es entonces más menos raíz cuadrada de 2 veces lambda por E por D entre mu. Y aquí lo que hacemos es entonces evaluar, ¿verdad? Vamos a calcular cuánto da. Raíz cuadrada de 2 veces lambda. Lambda es entonces 40 por 10 a la menos 6 coulomb entre metro. La distancia es de 2 metros. Y dividimos entre mu. Mu es 0,1 kilogramo entre metro. Cuando ustedes calculen eso, ay, me olvidé, por supuesto, me olvidé del campo eléctrico. Me olvidé del campo eléctrico, claro. El campo eléctrico es de 100 volts entre metro, ¿verdad? Y la distancia es de 2 metros. Ahora sí, cuando ustedes calculan eso, les va a quedar una cantidad de metros por segundo. Vamos a ver. 2 por 40 por 10 a la menos 6 por 100 por 2, ¿verdad? Entre 0,1. Y me queda que la velocidad final es igual a 0,4 metros entre segundo. 0,4 metros entre segundo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Aún no he discutido la parte B, ¿verdad? Pero eso se parece mucho a la parte A. Mientras tanto, ¿hay dudas, preguntas de esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo que la varilla es paralela al campo eléctrico o que tuviera otra inclinación, ¿verdad? Que de hecho la pregunta B lo que dice es ¿de qué manera cambiaría su respuesta al inciso A si el campo eléctrico no fuera perpendicular a la varilla? Entonces, lo que pasaría, ¿verdad? Sería algo como esto. Yo igual tendría el campo eléctrico, digamos que apuntando para la derecha, por decir algo, ¿verdad? El campo eléctrico igual apuntaría para la derecha, de esta forma. Pero ahora la varilla no es perpendicular, sino que la varilla tiene otra dirección. No necesariamente quiere decir que la varilla va a estar horizontal, puede ser que esté inclinada, ¿verdad? Entonces ahí no está ni paralela ni perpendicular a la dirección del campo eléctrico. Pero ¿qué pasa? Bueno, si la varilla realmente parte del reposo, entonces lo que sucede es que el campo eléctrico apunta igualmente paralelo a la dirección de la distancia, ¿verdad? Esta sería la distancia. E igual se movería a 2 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el cambio? Bueno, el cambio sería solamente en la dirección, pero no en la magnitud, ¿verdad? Si ustedes aplicando el teorema del trabajo y la energía, se encuentra que la magnitud de la rapidez final será la misma que en el caso anterior, pero la varilla iría dirigida, o sea,
la varilla apuntaría, digamos, apuntaría hacia otra dirección. Esa sería la única diferencia. Pero en términos de la magnitud de la velocidad, eso queda igual. Lo que cambia es la dirección, nada más. Porque en ambos casos, ¿verdad? El trabajo que hace el campo eléctrico sería el mismo. Porque en ambos casos la distancia es paralela al campo eléctrico. ¿Ok? Ahora sí, ¿hay alguna duda con esto que acabo de explicarles? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a ver con qué seguimos ahora. Vámonos al libro. Hagamos el 21, porque igual es un problema eh, representativo, digamos. En el ejemplo 24.7 se demuestra que el potencial en un punto P a una distancia A por encima de un extremo de una varilla uniformemente cargada de longitud L que está a lo largo del eje X es. Pues nos da una fórmula para calcular el potencial, ¿verdad? Entonces, vean, esta fórmula depende de la constante de Coulomb, depende de la carga, depende también de L, pero L es la longitud de la varilla, ¿verdad? Que está orientada a lo largo del eje X. Y A sería la distancia eh, por encima de un extremo de una varilla uniformemente cargada. Tal vez sea bueno buscar algún el dibujo para entenderlo bien. Entonces, venme al dibujo 24.7. Ah, no, no era eso. Voy. El ejemplo, es el ejemplo 24.7. Ok. Voy a buscar el ejemplo 24.7. De acá es. Voy. Ah, aquí, ¿verdad? Pues tenemos esta situación, ¿verdad? Hay una varilla que tiene una distancia L y ustedes lo que hacen es que miden el campo, bueno, miden el potencial a una distancia vertical A por encima del extremo izquierdo de la varilla. Entonces voy a devolverme a la pregunta, ¿verdad? La pregunta, eh, la pregunta entonces lo que nos pide es, eh, utilice este resultado para obtener una expresión para la componente en Y del campo eléctrico en el punto P. ¿Ok? Eso es muy fácil. Pues para este problema, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Entonces, hay un sistema de coordenadas en X y en Y, ¿verdad? Y hay una varilla que está orientada a lo largo del eje X.
Entonces, esta varilla, aquí está, tiene un largo L. Esto mide un largo L. Y el punto, que llamamos el punto P, se encuentra en algún punto del eje Y, ¿verdad? Aquí estaría el punto P, digamos. Entonces, esta distancia de acá es la que llaman la distancia A. La distancia A. ¿Ok? Entonces, el resultado de esto es decir que el potencial eléctrico en ese punto P es igual a K por Q, donde Q es la carga total de la varilla, ¿verdad? Dividido entre L por el logaritmo natural de L más raíz cuadrada de A al cuadrado más L al cuadrado sobre A. O sea, casi que lo que podríamos decir es que A significa la distancia en el eje Y, ¿verdad? Entonces, hay que relacionar el campo eléctrico con el potencial. Entonces, recuerden que el campo eléctrico, a diferencia del potencial, es un vector. Entonces, hay que calcularlo por componentes. No se puede simplemente llegar y calcular la magnitud del campo eléctrico porque es un vector y hay que sacarlo por componentes. Entonces, en general, ¿verdad? Decimos que la componente en X del campo eléctrico es igual a menos la derivada del potencial con respecto a la coordenada en el eje X, ¿verdad? De manera semejante, la componente en Y del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo eléctrico con respecto a la coordenada en Y. ¿Okay? Ahora, para los fines de este problema, podemos suponer entonces que la distancia A realmente representa la distancia Y, ¿verdad? Porque es la distancia que ustedes miden en el eje Y. Por lo tanto, el potencial realmente tendríamos que escribirlo así, K por Q entre L por el logaritmo de L más raíz cuadrada de, en lugar de A al cuadrado, voy a poner Y al cuadrado, más L al cuadrado dividido entre Y. Bueno, en lugar de poner A, pongo Y. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a derivar esto, ¿verdad? Saco el negativo y al final voy a reemplazar la Y por una A y eso me va a dar entonces la componente en el eje Y del campo eléctrico. Entonces, hay que derivar esto, ¿verdad? Hay que derivarlo con respecto a Y, ¿verdad? Mucho cuidado de no mezclar datos que no son, ¿verdad? L es diferente a Y. Entonces, la derivada hay que tomarla en cuenta con eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede derivar fácilmente esta expresión? Bueno, hay formas, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, que el potencial es K por Q entre L. Todo esto es una constante, ¿verdad? Por el logaritmo de L más raíz cuadrada de Y al cuadrado más L al cuadrado menos el logaritmo de Y, ¿verdad? Ahí lo que hice fue aprovecharme de la propiedad que tienen los logaritmos de que el logaritmo de una fracción o de una división es igual a la resta de logaritmos. Entonces, la componente en Y del campo eléctrico es menos la derivada del potencial con respecto a Y. Entonces, sería, bueno, saco primero las constantes, menos K por Q entre L, ¿verdad? Ahora sí, por. Voy a derivar el primer logaritmo, entonces aplico, ¿verdad? La regla de la cadena. Primero derivo lo que está
más afuera, que sería entonces derivada del logaritmo. La derivada de un logaritmo es 1 entre el argumento, entonces sería 1 entre L más raíz cuadrada de y al cuadrado más L al cuadrado. Ahora, sigue la derivada de lo que estaba dentro del logaritmo. L es constante, entonces se cancela. Habría que sacar entonces ahora la derivada de esto de acá. O sea, la derivada de la raíz cuadrada de y al cuadrado más L al cuadrado. La raíz cuadrada de la raíz es 1 medio por la raíz, ¿verdad? Entonces esto habría que multiplicarlo por 1 medio por la raíz, ¿verdad? De y al cuadrado más L al cuadrado. Y luego multiplico por 2y, ¿verdad? Para finalmente sacar la derivada del logaritmo de y. Bueno, la derivada del logaritmo de y es simplemente 1 entre y. Simplemente es 1 entre y. Entonces me queda una expresión que es ciertamente un poco engorrosa, ¿verdad? Pero bueno, ya con sacar la derivada, pues se supone que debe estar bien. Venga, aquí yo puedo entonces hacer algo para simplificar. Yo puedo cancelar este 2, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Nada más, ¿verdad? Esto sería entonces igual a menos k por q entre L por y entre L más raíz cuadrada de y al cuadrado más L al cuadrado, paréntesis, por raíz cuadrada de y al cuadrado más L al cuadrado, menos 1 entre y. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes evalúan en y igual a, esto sería igual a menos k por q entre L por a entre L más raíz cuadrada de a al cuadrado más L al cuadrado por raíz cuadrada de a al cuadrado más L al cuadrado menos 1 entre a. Ahí está. Esa sería la componente en Y del campo eléctrico. Si ustedes lo revisan con mucho cuidado, se van a dar cuenta que esta cantidad tiene que tener unidades de campo eléctrico, ¿verdad? Tiene que medirse en volt entre metro o en unidades de Newton entre Coulomb. Bueno, ¿dudas, preguntas? Pero algo así podría salirles en algún problema que sea como el que había que hacer de escribir la forma del campo eléctrico, ¿verdad? O escribir la forma en que queda representado. Sería entonces a partir de este procedimiento, que si bien puede ser engorroso, ¿verdad? Al menos conceptualmente no es complicado, no es difícil de entender. Vamos a buscar otro. Vean potencial o potenciales eléctricos debido a distribuciones continuas de carga. Eso es importante. El 25, digamos el 25 dice, una varilla de longitud L, como la que vemos en la figura, yace a lo largo del eje de las X con su extremo izquierdo en el origen. ¿Verdad? Aquí está el origen. Además, tiene una densidad de carga no uniforme lambda igual a una constante alfa por X.
Entonces vean que la densidad depende de X, ¿verdad? Eso quiere decir que el extremo derecho de la barra está más cargado que el extremo izquierdo. De hecho, el puro extremo izquierdo está apenas descargado, casi, ¿verdad? Donde alfa es una constante positiva. ¿Cuáles son las unidades de alfa? Fácil, ¿verdad? B. Calcule el potencial eléctrico en el punto A que se encuentra aquí, ¿verdad? Ven que el punto A se encuentra a una distancia del origen, a la izquierda, ¿verdad? Voy a copiar este enunciado en el chat. Bien. Se parece mucho al problema que hicimos antes, nada más que es medir el campo eléctrico en otro punto distinto. Okay. Esta es la barra, entonces. Nos dicen que la densidad de la barra es, entonces, una función. Lambda es igual a alfa por x, ¿verdad? Primera pregunta. ¿Cuáles son las unidades de alfa? Bueno, véanlo de esta forma. Lambda es la densidad de carga, ¿verdad? Entonces, las unidades de lambda tienen que ser Coulomb entre metro, ¿verdad? X es una distancia. Entonces, las unidades de distancia es metro, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que las unidades de alfa tienen que ser igual a las unidades de lambda dividido entre las unidades de X. Entonces, Coulomb entre metro. O sea, las unidades de alfa tienen que ser Coulomb entre metro al cuadrado, ¿verdad? Así de fácil. Es puro análisis dimensional. Esa pregunta, ¿verdad? Es como de física 1. En física 1 siempre les piden al principio que hagan problemas de análisis dimensional. Pero bueno, más interesante es la parte B. La parte B nos dice calcula el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, el punto A es un punto que se encuentra a la izquierda de este extremo de la barra, ¿verdad? Aquí estaría el punto A. El punto A se ubica a una distancia del extremo izquierdo de la barra. Entonces, bueno, en este problema no nos dan ningún otro dato adicional, ¿verdad? Todos son cantidades algebraicas. Cuando los cuerpos tienen densidades que no son constantes, como en este caso, entonces siempre es buena idea separar el cuerpo en pedacitos pequeños, o sea, seccionarlo, ¿verdad? Como partiéndolo en tajadas. Entonces, ustedes, por ejemplo, lo que hacen acá es que ustedes agarran un pedazo de la barra, ¿verdad? Un pedazo que tenga una distancia, un grosor muy pequeño. Este pedazo de aquí, de acá, por ejemplo. Entonces, este pedazo de la barra va a tener un grosor que vamos a llamar de X, ¿verdad? Y este pedacito se va a encontrar a cierta distancia del punto A. ¿Qué tan lejos se va a encontrar del punto A? Bueno, ya vamos a ver. Nosotros podríamos decir que el extremo, que este pedacito se encuentra a una distancia X del origen, ¿verdad? Esto sería X. Por lo tanto, la separación que existe entre el punto A y este pedacito de barra, R, es igual a D más X, ¿verdad? R es igual a D más X.
ponerla aquí más cerquita, ¿verdad? Y esto pintémoslo de azul. Muy bien. Entonces, yo no sé todavía cuál va a ser el potencial que hace toda la barra, pero yo sí puedo calcular fácilmente cuál es el potencial que hace este pedacito de barra, ¿verdad? Vean que ese pedacito de barra tiene que tener también una carga asociada. Ahora, esa carga la vamos a llamar la carga dQ. Y dQ va a ser igual a lambda por el grosor que es de X, ¿verdad? Recuerden que lambda no es constante, sino que lambda va variando con la distancia. Entonces, el potencial generado por ese pedacito de barra, ¿verdad? Va a ser un potencial infinitesimal, que vamos a llamarlo el potencial dV. Entonces, dV va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga de Q dividido entre la distancia R, ¿verdad? Donde R es la distancia que se mide entre el punto A y el elemento de barra de X. Ahora, dQ es igual a lambda por dx. Entonces esto quiere decir que dV es igual acá por lambda por dx entre R. Pero también hayamos dicho que R era igual a D más X. Entonces esto es igual a K por lambda por dx dividido entre D más X. ¿Ok? Entonces, vean que eso se parece mucho a lo que ustedes normalmente harían antes de plantear una integral, ¿verdad? Cuando ustedes plantean una integral, siempre tienen que sacar el diferencial de la variable de integración, de X, de Y, de Z, de Z, lo que sea, ¿verdad? Y también fijan los límites de integración. Entonces, vean, esta barra tiene una longitud L. Entonces, quiere decir que la barra está limitada entre el punto X igual 0 y el punto X igual L. Entonces, ustedes podrían sacar el potencial de toda la barra si ustedes arman la integral, ¿verdad? Vamos a ver, el potencial total sería entonces la integral de V. Y sería entonces la integral de K lambda de X entre D más X, ¿verdad? Pero vean, esta integral tiene necesariamente que estar definida entre los límites de integración, desde X igual 0 hasta X igual L, ¿verdad? Una cosa más, sabemos que lambda es igual a alfa por X, entonces esto es igual a la integral desde X igual 0 hasta X igual L de K por alfa por X de X entre X más D. Así queda más bonito, ¿verdad? X más D. Vean que hay que tener también mucho cuidado de no confundir cantidades que son diferentes, ¿verdad? Recuerden que L es una constante. L es igual al largo de la barra. La distancia D también es una constante. La distancia D lo que mide es qué tan separados están el extremo izquierdo de la barra del punto donde estamos midiendo el campo, el potencial eléctrico. Sin embargo, X como tal no es constante. Lo ven, ¿verdad? X es una coordenada. Más específicamente, es una coordenada de integración. Eso quiere decir entonces que la respuesta que yo obtenga no puede depender de X, porque estamos midiendo el campo eléctrico, pero estamos midiendo el potencial eléctrico en un punto fijo, no puede depender de X. O sea, no me puede quedar una expresión que dependa de X. Y yo
me voy a eliminar las x al hacer esta integral, porque yo estoy haciendo una integral sobre x y además ya estoy haciendo sobre los límites de integración definidos, ¿verdad? Desde x igual 0 hasta x igual l. Entonces, resuelvo la integral. Aquí. V es igual a la integral de k por alfa por x de x entre x más d. Desde x igual 0 hasta x igual l. Lo primero que hago es sacar las constantes, k y alfa, ¿verdad? Desde x igual 0 hasta x igual l de x entre x más d. Ahora, ustedes pueden resolver esta integral aplicando sustitución, ¿verdad? Ustedes pueden decir, por ejemplo, sea u igual x más d, entonces du es igual a dx y x es igual a u menos d. Entonces, el potencial sería k por alfa por la integral de x es u menos d, ¿verdad? Dx es du y x más d es u. Pero ahora el límite de integración va desde u igual d hasta u igual L más D. Realmente no hace falta devolverse a la variable original si ustedes están calculando una integral cerrada, ¿verdad? Una integral definida. Entonces esto es igual, bueno, k por alfa por la integral de 1 menos d entre u, de u, desde u igual d hasta u igual L más D. Pues el potencial sería igual a k por alfa por u menos logaritmo de u, desde u igual d hasta u igual L más D. Voy a correr esto un poquito para la izquierda. No se puede correr. Así, aquí está. Bueno, no importa. Esto entonces es igual a k por alfa por u. U igual L más D menos D. Entonces sería L, ¿verdad? Menos el logaritmo de L más D entre D. Ahí está. Ese sería el potencial eléctrico. Correcto. Que sería K por alfa por L menos logaritmo de L más D entre D. Si ustedes lo examinan rigurosamente, entonces pueden comprobar que esta respuesta tiene unidades de voltios o unidades de Newton entre Coulomb por metro, que es lo mismo. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas?
¿Alguna duda entonces? Ok, vamos a ver. De vuelta al libro. Vean, vamos a ver, esta pregunta, hagámosla también. Vean, una pregunta parecida a esta salió en el examen del año pasado, del semestre pasado, y muchos la fallaron, ¿verdad? Eh, Tal vez sea bueno explicarla un poco. Es lo mismo, o sea, es nada más calcular el potencial para una distribución continua de cargas. En este caso sería la distribución que produce esta varilla. Pues vamos a la pizarra. Aquí. Pues para este problema, nosotros tenemos lo siguiente. Hay una varilla que viene horizontal, ¿verdad? Después viene un pedazo de círculo, una semicircunferencia, podríamos decir. Y luego continúa otra varilla, el mismo pedazo de varilla. ¿Okay? Entonces, este pedacito no está, la mitad de abajo no está. Entonces, dejémoslo así. Entonces, a ustedes les dicen que este segmento mide una distancia de 2R, donde R es una constante. Este otro segmento de acá también mide una distancia de 2R. Y como ya se imaginarán, ¿verdad? Esta semicircunferencia tiene un radio que mide R, ¿verdad? Mide R. Entonces, este punto de acá donde se encuentra el centro de la circunferencia se llama el punto O. Entonces la pregunta es, averigüe el potencial en el punto O. Averigüe el potencial en el punto O. Entonces, para resolver este problema, es necesario partir la barra en 3 pedazos. Ah, bueno, y otra cosa más. Nos dicen que toda la distribución tiene una densidad de carga lambda. Todo mide lambda. Entonces, hay que dejarlo en términos de lambda. En términos de lambda. Entonces, vamos a partir este problema en 3 partes. Primero calcularemos el potencial generado por el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. Cada uno de ellos tiene entonces su propio potencial. Y al final lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumar. También vamos a utilizar un sistema de coordenadas, ¿verdad? Con el punto O ubicado en el origen. Esto sería el eje X y esto sería el eje Y. Entonces, primera parte, vamos a calcular el potencial generado por el segmento 1. Potencial generado por 1, ¿verdad? Al igual que la vez pasada, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir la barra del segmento 1 en pedacitos más pequeños. Cada pedacito va a tener un grosor de X. Porque lo que mide es un pequeño cambio en el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿a qué distancia va a estar este segmento del punto O?
Bueno, el punto, esta distancia la vamos a llamar R, ¿verdad? Vamos a llamarla R. R minúscula. Vean que R, uno podría decir que R es igual a menos X, porque va para la izquierda, va negativo. Entonces hay que tener un poquillo de cuidado con los signos, ¿verdad? Nada más con eso. ¿Por qué? Porque esta X es negativa en el lado izquierdo del plano, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un menos X para que sea positiva. O dicho de otra forma, el valor el valor absoluto de R, ¿verdad? Es la magnitud de X. Aquí como está a la izquierda le ponemos un menos. Entonces, el potencial generado por este pequeño elemento de barra, ¿verdad? Bueno, asumiendo que este pequeño elemento tiene una carga de Q, un dQ, ¿verdad? Entonces, el potencial generado es un potencial infinitesimal. Sería un dV, 1 es igual a K por dx entre R, ¿verdad? Y esto es igual entonces a K, no, no es K por dx, es K por dq. K por dq. K por lambda por dx entre menos x. Ahora sí. K por lambda por dx entre menos x. Entonces, para calcular todo el potencial, hay que sacar la integral de V1. Entonces, esto sería igual a la integral de K por lambda por dx entre x. ¿Okay? Pero vean lo que voy a hacer ahora. ¿Cuáles serían los límites de integración de este pedazo de barra? Bueno, vean que el extremo izquierdo de la barra se tiene que encontrar en el punto x igual a menos 3r, ¿verdad? Porque sumamos estos dos r's más este r de acá. Mientras que el extremo derecho se encuentra en x igual a menos r. Entonces, los correspondientes límites de integración sería desde x igual a menos 3r hasta x igual a menos r. Menos, ¿verdad? Entonces, cuando integramos esto, ¿verdad? Bueno, aquí es fácil porque entonces sería la integral de k lambda entre x, ¿verdad? Sería menos k por lambda por el logaritmo de x desde x igual menos 3r hasta x igual menos r. Y esto es igual entonces a menos k por lambda por el logaritmo de, bueno, menos r entre menos 3r, ¿verdad? Sería menos k por lambda por el logaritmo de 1/3. Y ustedes también pueden decir que esto es igual a k por lambda por el logaritmo de 3. Porque, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes pueden sacar el inverso de lo que está dentro del logaritmo, pero acá me tiene que poner un menos. Entonces ese menos se cancela con este menos de acá. De cualquier forma, es más bonito porque ustedes, ¿verdad? Le quitan el menos y además es más cómodo, digamos, trabajar con logaritmo de 3 que trabajar con logaritmo de 1/3. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el potencial del segmento 2.
El segmento 2 sería el segmento que tiene forma de semicircunferencia. Para este segmento, entonces, lo que vamos a hacer es que igual vamos a dividir esta semicircunferencia en un pedacito muy delgado, o sea, muy pequeño, que tenga un grosor de S y una carga de Q, ¿verdad? Entonces, para el elemento 2, para el segmento 2, entonces igual tenemos un pedazo de carga con carga de Q y ancho de S, ¿verdad? ¿A qué distancia se encuentra este pedazo de carga del punto O? Bueno, se encuentra a una distancia que casualmente es igual al radio de la semicircunferencia. Entonces, para este pedacito de carga, entonces R, la distancia R minúscula, es de hecho igual a R mayúscula, ¿verdad? Para este caso, nada más. Solamente para el caso en que estamos en este pedazo de barro. Entonces, para el segmento 2, nosotros tenemos que dv2 es igual a K por dQ entre R. ¿Verdad? Pues esto es igual a K entre R mayúscula de Q. Y esto es igual a K por lambda ds entre R. ¿Sí? Vean que yo al grosor de la carga lo llamo ds y no dx, porque generalmente la letra X está, digamos, reservada solamente a distancias que ustedes miden horizontalmente. Mientras que el ancho de este pedazo de carga no tiene por qué necesariamente ser horizontal, ¿verdad? Máxima que se trata de un pedazo de circunferencia, o sea, no es horizontal. Entonces voy a ponerle un ds para no confundirlo con dx. ¿Sí? Entonces, yo podría sacar el potencial en el punto 2 integrando. Pero ¿qué pasa acá? Okay. Acá K es constante, lambda es constante y para este caso R también es constante, ¿verdad? Porque el pedazo 2 justamente es un segmento de circunferencia y una circunferencia se caracteriza porque tiene un R constante. Entonces yo puedo sacar de acá a lambda y a R y me queda ds. O sea, ds realmente significa, ¿verdad? Esta integral lo que significa es el largo de la semicircunferencia. El largo de la semicircunferencia. Que tiene que ser igual entonces a pi por r, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una circunferencia mide 2pi por r? Bueno, entonces la mitad de una circunferencia mide solamente pi por r. De esa forma, esto sería igual a K por lambda por pi por r entre r. O sea, es igual a K por lambda por pi. Cancelando las r's. Y ya, entonces con eso llegamos al potencial generado por el segmento 2. Nos queda solamente calcular el potencial generado por el segmento 3. Entonces, para el segmento 3 tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? De hecho, el procedimiento para calcular el potencial del segmento 3, si ustedes lo ven bien, es completamente equivalente al que usamos para el del segmento 1. Porque geométricamente son situaciones parecidas, ¿verdad? O sea, son iguales, de hecho, ¿verdad?
La única diferencia es que uno está del lado derecho, mientras que el otro está del lado izquierdo. Pero recuerden que el potencial es un escalar, no un vector. Por lo tanto, al potencial no le importan las direcciones. Entonces, vamos a decir, por simplicidad, que el potencial del segmento 3 es, de hecho, igual al potencial del segmento 1. O sea, es igual a k por lambda por logaritmo de 3, ¿verdad? Entonces, si el potencial del segmento 3 es k por lambda por logaritmo de 3, eso quiere decir que el potencial total es igual al potencial del segmento 1 más el potencial del segmento 2 más el potencial del segmento 3. O sea, es k por lambda por logaritmo de 3 más k por lambda por pi más k por lambda por logaritmo de 3 otra vez. Es igual a k por lambda por 2 veces logaritmo de 3 más pi, ¿verdad? Queda muy curioso, ¿verdad? O sea, 2 veces logaritmo de 3 por pi es una constante. Es un número irracional, pero es una constante. Entonces, realmente, vean que al final, curiosamente, la fórmula no depende de o sea, porque siempre logramos hacer que se cancelaran las R's. De lo único que depende es de lambda. Y vean, otra vez, insisto, que el potencial es un escalar. Entonces no hay que preocuparse por las componentes. Muy bien, ¿dudas? Entendido. Muy bien. Vamos a ver entonces qué hacemos ahora. Bueno, tal vez sea bueno explicar un problema de conductores. Vamos a ver, ¿cuál hacemos? Vean este, el 35 dice. Un conductor esférico tiene un radio de 14 metros y una carga de 26 microcoulombs. Calcule el campo eléctrico y el potencial eléctrico en R igual 10 centímetros, o sea, adentro de la esfera, ¿verdad? En R igual 20 centímetros y en R igual a 14 centímetros. O sea, tanto 20, bueno, 20 es afuera, ¿verdad? Y 14 centímetros es justamente sobre la superficie del conductor. Vamos a ver entonces. Las preguntas de campos eléctricos ustedes las pueden contestar aplicando realmente la ley de Gauss. No hay que aplicar, digamos,
algo nuevo con eso. Voy a copiar el enunciado en el chat. Entonces aquí está el cascarón. Lo voy a hacer de color azul, ¿verdad? Ok, este cascarón tiene un radio de 14 centímetros. Pero además nos piden que consideremos las siguientes distancias radiales, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando tomamos R igual 10 centímetros? Bueno, eso está adentro de la esfera, ¿verdad? Y cuando tomamos R igual a... Y cuando tomamos R igual a 20 centímetros, eso está afuera. Muy bien. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el campo eléctrico en R igual 10 centímetros? Bueno, recuerden que por la ley de Gauss, ustedes saben que el campo eléctrico afuera de una esfera cargada, ya sea una esfera conductora o una esfera aislante, el campo eléctrico afuera del campo, el campo eléctrico afuera de la esfera siempre es igual al de una partícula puntual, ¿verdad? Entonces, aquí el campo eléctrico tiene que ser igual a K por Q entre R cuadrado. En cambio, el campo eléctrico adentro de una esfera cargada es cero, ¿verdad? Porque ustedes podrían, por ejemplo, dibujar una esfera gaussiana alrededor de este radio de 10 centímetros, ¿verdad? Y calculan cuál es la carga encerrada. Y la carga encerrada es cero, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico adentro de la esfera es cero. Entonces, eso nos dice entonces lo siguiente, ¿verdad? Fácilmente se puede calcular entonces los campos eléctricos. El campo eléctrico, o sea, el campo eléctrico para R igual 10 centímetros es cero, ¿verdad? Así de simple. El campo eléctrico para R igual a 14 centímetros. Ahora, este campo eléctrico ya no es cero, porque ese es el campo que ustedes miden justo sobre la superficie. Entonces, este campo ya sería entonces K por Q entre R cuadrado. O sea, sería 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado por la carga Q, que es de, ¿cuánto era? De 26 microcoulombs. Ahí sale una M, pero en realidad es una letra mu. Es de 26 por 10 a las 6 coulombs. Dividido entre 0,14 metros al cuadrado. Y eso da 1,2 por 10 a la menos... No, mentira, por 10 a la 7. A la 7 newton entre coulomb. Lo mismo para el campo eléctrico para R igual a 20 centímetros. Ese como está afuera, entonces sería K por Q entre R cuadrado. Nada más que ahora usamos 20 centímetros. Sería 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la 6 coulombs entre 0,2 metros a la 2. Da 5,85 por 10 a la 6 newton
entre metro. Ya con eso, entonces, calculamos los campos eléctricos afuera de la esfera. Vean que, que ustedes pueden después calcular a partir de esto los potenciales, ¿verdad? El potencial eléctrico, está relacionado, bueno, vamos a ver, está relacionado con el campo, ¿verdad? La componente radial del campo es igual a menos la derivada del potencial con respecto a R. Entonces, básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Esto quiere decir entonces que el potencial es igual a K por Q entre R cuando estamos afuera de la esfera, o sea, cuando R es igual o mayor que R mayúscula, ¿verdad? Ahora, el campo eléctrico adentro de la esfera es cero, ¿verdad? Adentro es cero porque adentro no hay ninguna carga encerrada. Entonces, eso quiere decir que la derivada de V entre R es cero, naturalmente. Eso quiere decir que V es constante. Entonces, eso quiere decir que el potencial es igual a K por Q entre el radio de la esfera cuando R es menor o igual a R mayúscula, ¿ok? Vean, un detalle muy importante es este de acá, ¿verdad? Quiero que lo reflexionen bien. Vean que esto que está aquí no es una función de la R minúscula, sino que depende de R mayúscula. Y como R mayúscula es constante, entonces esto que está aquí es constante. También es constante. En cambio, cuando estamos afuera de la esfera, depende de R minúscula, es variable. ¿Ok? Vamos a ver. El potencial para R igual a 20 centímetros es entonces K por Q entre R, ¿verdad? Es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0,20 metros. Y eso da 1,17 por 10 a la 6 volts. Ahora, el potencial cuando R es igual a 14 centímetros es igual a K por Q entre R. ¿Verdad? Aquí estamos en la pura frontera de la esfera. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0,14 metros. Y esto es igual a 1,67 por 10 a las 6 volts. Finalmente, calculamos el potencial para R igual a 10 centímetros. Pero vean, esto es menor que 14 centímetros. Entonces, la fórmula es K por Q entre R mayúscula. O sea que esto tiene que ser igual al anterior. O sea, es 9 por 10 a la 9 metros entre coulomb al cuadrado por 26 por 10 a la menos 6 coulombs entre 0,14 metros. ¿Verdad? Lo que estoy explicándoles. Entonces esto es igual a 1,67 por 10 a las 6 volts. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, digamos, la enseñanza más importante de este ejercicio? Bueno, vamos a ver, afuera de la esfera, el campo eléctrico es igual al de una partícula puntual y el potencial eléctrico también es igual al de una partícula puntual. En la superficie de la esfera, el campo eléctrico y el potencial
también son iguales al de una partícula puntual. Pero adentro de la esfera, el campo eléctrico es cero y el potencial es constante y es igual al valor que tenía en la superficie. O sea, es K por Q entre R cuadrado. Pues ya con eso entonces terminamos este ejercicio. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ujú. Bueno, entonces, si quieren, bueno, si no tienen ninguna duda, entonces podemos dejarlo hasta acá. Y nos vemos entonces el jueves. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias.